Desde que el ser humano levantó la mirada al cielo, ha buscado en el caos del mundo un patrón, una lógica que dé sentido a la existencia. Veía rayos y los llamaba castigo, veía eclipses y los llamaba presagio, veía tormentas y creía que eran dioses enfadados. Pero la ciencia, con el paso de los siglos, desnudó al azar, o al menos eso creyó. En el siglo XVII, Isaac Newton formuló las leyes que parecían regir el universo con precisión matemática. Cada movimiento, cada caída, cada órbita podía predecirse con exactitud. El universo era una gran máquina perfecta, una sinfonía regida por engranajes invisibles. Laplace, el matemático francés, llevó esa idea al extremo. Si una inteligencia conociera la posición y velocidad de cada átomo, podría predecir el futuro con absoluta certeza. El destino, entonces, no era un misterio, era una ecuación esperando ser resuelta. Pero en el siglo XX, esa ilusión de control comenzó a resquebrajarse. Los físicos descubrieron que el universo, en sus cimientos más profundos, no era predecible. El electrón no seguía una trayectoria exacta, solo ofrecía probabilidades. Y el mundo, que antes parecía un reloj suizo, se reveló como un torbellino impredecible. Nacía así la era del caos, una ciencia que no buscaba eliminar el desorden, sino comprender su estructura. Fue un meteorólogo estadounidense, Edward Lorenz, quien en 1961 descubrió el corazón de este misterio. Trabajando con uno de los primeros ordenadores, intentaba simular el clima. Un día introdujo un número redondeado, una diferencia de 3 milésimas, y el resultado fue completamente distinto. De esa pequeña variación nació el concepto que cambiaría nuestra comprensión del universo, el efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas. Una metáfora, sí, pero también una verdad matemática. El caos no era desorden absoluto, sino sensibilidad infinita a las condiciones iniciales. Un sistema podía ser determinista, gobernado por leyes precisas, y aún así, impredecible. El azar, entonces, podía ser una ilusión, una máscara que oculta un orden más profundo, demasiado complejo para que la mente humana lo perciba. Desde los fractales de Mandelbrot hasta la turbulencia del viento, desde el ritmo del corazón hasta el flujo del tráfico, todo sigue las leyes del caos. Estructuras ordenadas emergiendo del aparente desorden. El universo, visto desde lejos, parece caótico, pero visto desde dentro se comporta como una partitura infinita que se escribe a sí misma en cada instante. Quizás lo que llamamos azar no sea otra cosa que la libertad del universo para crear sin repetirse. El caos, en su esencia, es la expresión más pura del orden creativo. Un orden que no se deja domesticar. Un orden que baila entre lo posible y lo imposible, y en ese baile existimos nosotros. El universo habla, pero su lenguaje no es el de las palabras, es el de los patrones. Desde las ramas de un árbol hasta la espiral de una galaxia, la naturaleza repite las mismas formas, como si una fórmula invisible se escondiera detrás de toda creación. El matemático Benoit Mandelbrot lo comprendió en 1975, cuando observó que las costas, las nubes y los relámpagos no podían describirse con geometrías clásicas. Las líneas de la naturaleza no son rectas, son fractales. Un fractal es una figura infinita dentro de sí misma, una forma que se repite a distintas escalas, donde el todo se refleja en cada parte. La hoja repite la forma del árbol, la rama repite la forma del río, el río repite el flujo de la sangre repite la espiral de las galaxias. Lo pequeño contiene lo grande, y lo grande lo pequeño. El universo, como un espejo infinito, se replica a sí mismo a través de sus creaciones. En la naturaleza, el caos no destruye, organiza. Cada aparente irregularidad obedece a una ecuación escondida, una ley que no se deja ver, pero que siempre actúa. La geometría fractal demostró que el caos tiene estructura, que incluso lo impredecible puede medirse, y que la belleza de una tormenta es, en realidad, una fórmula matemática hecha visible. El mismo patrón se repite en los relámpagos.
en las redes neuronales del cerebro, en la distribución de las galaxias, en las ondas del océano y en las arterias del cuerpo humano. Todo responde a una arquitectura invisible que une lo biológico con lo cósmico. Los fractales no son solo imágenes bellas, son huellas del código universal, una forma que el universo deja su firma, recordándonos que lo aleatorio no existe. Cuando una nube se forma, cuando una hoja se abre, cuando una ciudad crece, el campo de energía del universo sigue pautas de autoorganización. Los físicos lo llaman sistemas complejos adaptativos. En ellos, el orden surge espontáneamente del desorden, como si la vida tuviera un instinto matemático de equilibrio. La corriente de un río busca el camino más eficiente. Una bandada de pájaros se organiza sin líder. Las células cooperan sin plan. Cada una responde a la información del entorno como si obedecieran a una inteligencia compartida. No hay azar en el crecimiento de una flor, ni en el movimiento del viento, ni en el latido de un corazón. Todo vibra siguiendo una sinfonía invisible. El biólogo Rupert Sheldrake lo explicaba así: las formas de la naturaleza son hábitos del universo, patrones que se repiten porque el cosmos recuerda cómo ser bello. Esa memoria de la forma no es otra cosa que el eco del campo que sostiene la existencia. Cada curva del universo es una palabra escrita en el lenguaje del caos ordenado. La vida, la muerte, el crecimiento, la decadencia siguen esa gramática invisible, esa matemática que no se enseña en ninguna escuela, pero que el cosmos repite como un mantra. Y si pudiésemos leer ese código con total claridad, descubriríamos que no hay un error, no hay un accidente, no hay azar, solo precisión infinita del desorden perfecto. Un pequeño cambio, una decisión mínima, un aleteo imperceptible y el mundo ya no es el mismo. En 1961, Edward Lorenz no buscaba una metáfora ni filosófica, solo intentaba predecir el clima, pero su hallazgo reveló una de las verdades más profundas del universo: la sensibilidad infinita a las condiciones iniciales. Un número redondeado, una milésima alterada, y el resultado de su simulación cambió por completo. Era como si el universo respondiera a cada detalle con una precisión imposible. Y así nació el efecto mariposa, la idea de que una mínima variación, el aleteo de una mariposa, puede desencadenar una cadena de acontecimientos capaces de transformar el futuro. Pero, si cada causa tiene un efecto y cada efecto genera nuevas causas, ¿dónde termina el azar y dónde empieza el destino? En el corazón del caos, el universo no es aleatorio, es hipersensible. Una realidad gobernada por ecuaciones deterministas puede producir resultados impredecibles, no porque sea irracional, sino porque su complejidad excede nuestra comprensión. Lo que llamamos suerte o coincidencia es simplemente una línea invisible de causalidad que no alcanzamos a ver. El filósofo Leibniz lo intuyó siglos antes que Lorenz. El presente está preñado del futuro. Cada decisión humana, cada impulso, cada pensamiento es una bifurcación en el espacio-tiempo, una variación que modifica todo lo que vendrá. El caos, entonces, no destruye el destino, lo teje, como un telar cuántico donde los hilos del libre albedrío se entrelazan con el diseño inevitable del universo. Cada uno de nosotros es una mariposa y cada pensamiento un aleteo. Lo que sentimos, lo que tenemos, lo que deseamos, genera ondas que se propagan a través del campo del tiempo. Las culturas antiguas lo sabían sin matemáticas. El karma, el destino, el hilo del oráculo. Todas esas metáforas intentaban describir la interconexión absoluta de todos los actos. En la teoría del caos no hay acciones aisladas. Cada movimiento afecta al conjunto, como una nota dentro de una sinfonía infinita. Una decisión tomada hoy, un silencio, una palabra, puede cambiar el curso de una vida. No porque el universo nos premie o castigue, sino porque responde a la vibración de nuestras elecciones. Cuando alteras un pequeño fragmento del sistema, todo el sistema debe reorganizarse. La energía busca equilibrio, la información busca coherencia y la coherencia busca sentido. Quizás el destino no esté escrito en piedra, sino en el aire,
fluido, adaptable, sensible al menor suspiro. Y el azar no sea más que la libertad del cosmos jugando con infinitas combinaciones hasta encontrar la armonía perfecta. Cada vida humana, cada encuentro fortuito, cada momento de duda o inspiración forma parte de ese código oculto que se reescribe en cada segundo. El caos no es enemigo del destino, es su lenguaje secreto, un idioma hecho de posibilidades, de caminos entrelazados, de futuros que nacen y mueren con cada decisión que tomamos. Así, el universo no es una máquina ciega, ni un tablero al azar, es un campo de infinitas bifurcaciones, una red viva donde el destino y el libre albedrío bailan entre sí, y ese baile se llama existencia. El caos no solo vive en los cielos, también habita en nosotros. Dentro de cada cerebro humano hay una tormenta eléctrica, 80.000 millones de neuronas enviando impulsos a velocidades de vértigo, activándose en patrones que jamás se repiten exactamente igual. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo es un rayo en esa tormenta. Durante siglos se creyó que la mente era una máquina ordenada que el cerebro operaba con precisión lógica. Pero hoy sabemos que su funcionamiento es una danza entre el orden y el caos. Las ondas cerebrales no siguen una secuencia fija, oscilan en frecuencias que se reorganizan constantemente, buscando un equilibrio inestable entre coherencia y libertad. Esa aparente inestabilidad es lo que permite la creatividad, la intuición y la conciencia. Los neurocientíficos descubrieron que el cerebro más sano no es el que muestra un orden perfecto, sino el que presenta complejidad caótica. Demasiado orden y la mente se vuelve rígida. Demasiado caos y se vuelve caótica en exceso. Solo en la frontera entre ambos surge la verdadera inteligencia. Esa frontera se llama Edge of Chaos, el borde del caos, un estado en el que los sistemas son lo bastante estables para conservar su forma, pero lo bastante flexibles para adaptarse y evolucionar. El corazón humano late también con esa misma lógica. Su ritmo no es perfectamente regular, fluctúa, se adapta, responde. Una pequeña irregularidad en el latido es señal de salud. Demasiada regularidad puede significar enfermedad. El cuerpo, al igual que el universo, necesita un toque de caos para seguir vivo. Lo mismo ocurre con las emociones. La tristeza, el miedo, la rabia no son errores del alma. Son olas del sistema emocional reorganizándose tras una perturbación. El equilibrio no se alcanza eliminando el caos, sino aprendiendo a navegarlo. En la teoría del caos, un sistema se adapta cuando acepta sus fluctuaciones. Y lo mismo sucede con el ser humano. Cada crisis, cada ruptura, cada momento de incertidumbre es el punto de bifurcación de una nueva versión de nosotros mismos. Cuando una emoción nos sacude, la mente se desordena, pero ese desorden abre espacio para una nueva estructura, una forma más coherente de existir. El dolor no destruye, reorganiza. En ese sentido, la vida emocional es una versión biológica del caos creativo del universo. Cada pensamiento negativo, cada recuerdo, cada impulso es una variable en una ecuación infinita que busca equilibrio, y la conciencia es el observador de esa ecuación. Los místicos lo llamaron el ojo interior, los psicólogos modernos metacognición y los físicos el observador cuántico. Distintos nombres para la misma verdad. La mente puede observar su propio caos y transformarlo en orden. Cuando meditamos, cuando respiramos con atención, cuando convertimos el ruido mental en silencio, lo que hacemos no es eliminar el caos, sino resintonizarlo. En el silencio profundo del ser sigue existiendo la complejidad, pero la conciencia la contiene sin ser arrastrada por ella. Ese estado, la calma en medio del torbellino, es el mismo principio que mantiene el universo en expansión sin colapsar sobre sí mismo. El caos dentro del ser humano no es un enemigo que deba domarse, sino un maestro que enseña el ritmo de la vida. Y en cada pensamiento que nace, en cada emoción que se libera, en cada instante de duda o claridad, el universo entero se está reorganizando con nosotros. El caos no destruye la inteligencia, la crea.
En los laboratorios, los científicos descubrieron algo desconcertante. Los sistemas caóticos, lejos de ser aleatorios, poseen una lógica interna que se adapta, aprende y evoluciona. Cuando un sistema complejo entra en crisis, no se apaga. Busca nuevos caminos, nuevas configuraciones que le permitan sobrevivir. De ese aparente desorden nace un nivel de orden más alto. La naturaleza lo ha hecho desde siempre. Las extinciones masivas, las mutaciones genéticas, las crisis ecológicas. Cada catástrofe ha sido un impulso hacia una forma de vida más sofisticada. El caos, entonces, es el mecanismo de evolución del universo. No destruye por capricho, rompe para reconstruir con más conciencia. El físico Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química, lo llamó estructuras disipativas, organismos o sistemas que, en lugar de colapsar ante el desorden, usan la energía del caos para transformarse. Una célula que se reorganiza, un cerebro que aprende, una civilización que renace tras una crisis. Todas obedecen la misma ley, evolucionar mediante el desorden. El caos no es enemigo de la vida, es su pedagogo. En la termodinámica clásica, el desorden era sinónimo de muerte, pero la física moderna descubrió que, en sistemas abiertos como el universo, la entropía puede generar creatividad. Cada fluctuación caótica impulsa la emergencia de un nuevo patrón. Cada desequilibrio fuerza una adaptación. Cada fractura abre espacio para lo nuevo. El orden absoluto sería muerte. La vida necesita inestabilidad para florecer, como el fuego que destruye un bosque, solo para dejar suelo fértil a las semillas ocultas. En los ecosistemas, el caos regula el equilibrio. Las tormentas limpian el aire. Los incendios abren paso a nuevas especies. Los virus obligan a los organismos a evolucionar. La naturaleza entera utiliza el caos como una herramienta de renovación. Lo mismo ocurre con las civilizaciones humanas. Cada caída, cada revolución, cada colapso social ha predecido un salto en conciencia. De la oscuridad medieval nació la ciencia moderna, de la guerra la diplomacia, del error el conocimiento. El caos es el alquimista silencioso de la historia, transforma el plomo de la destrucción en el oro de la comprensión. Incluso el cerebro humano lo hace. Cuando aprende algo nuevo, rompe sus viejas conexiones neuronales y crea nuevas rutas. Aprender es desordenarse para reorganizarse mejor. La inteligencia del caos está en todas partes. En las bandadas que se mueven sin líder, en los mercados que se autorregulan, en la mente que haya sentido en lo imposible. El universo no necesita control externo. Tiene una inteligencia autogenerada, que usa el caos como materia prima. Esa inteligencia no es racional, es intuitiva, adaptativa, orgánica. Surge de la interacción de miles de variables que cooperan sin saber que cooperan, como millones de gotas que, juntas, crean una ola. El caos, entonces, es el lenguaje de una inteligencia no lineal, una mente cósmica que piensa a través de la complejidad. Cada tormenta, cada crisis, cada pensamiento errante no son errores en el sistema, sino procesos de aprendizaje del universo. En esa inteligencia, el dolor es solo retroalimentación, el miedo una señal de ajuste, el cambio una actualización del código, y lo que llamamos destino es el resultado de esa inteligencia autoorganizada buscando armonía en medio del ruido. No hay caos sin propósito, solo propósito que aún no comprendemos. El universo no teme al caos, lo utiliza para despertar. Desde los átomos hasta las galaxias, el caos ha sido el impulso que convierte la energía en forma y la forma en conciencia. Cada explosión de una estrella, cada colisión de partículas, cada crisis en un alma humana es el mismo proceso, el nacimiento de un nuevo orden. Nada evoluciona sin atravesar el desorden, ni una célula, ni una mente, ni una civilización. La conciencia no surge del confort, sino del conflicto, de la inestabilidad que nos obliga a mirar adentro, a crear sentido donde antes solo había ruido. Carl Jung lo entendió profundamente. No hay iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El caos interior, el miedo, la confusión, el dolor, es el laboratorio secreto de la conciencia.
Solo quien se atreve a entrar en su propio desorden puede hallar la semilla del despertar. Las tradiciones antiguas lo sabían, los chamanes lo llamaban la noche del alma, los alquimistas nigredo, el estado de descomposición donde la materia se purifica para renacer como oro. En términos cuánticos, es el colapso de la función de onda, el momento en el que la energía del caos se reorganiza en una nueva configuración de realidad. Cada experiencia límite, una pérdida, un fracaso, un renacimiento, es un punto de inflexión en la ecuación de la vida. El caos emocional rompe los viejos patrones, forzando a la conciencia a expandirse. La mente humana, como el universo, crece mediante crisis. Cuando el pensamiento se vuelve demasiado rígido, la realidad lo quiebra. Cuando el ego intenta controlarlo todo, la vida introduce el azar. El caos es el lenguaje que usa la conciencia para recordarnos que no somos máquinas, sino procesos vivos. A nivel neuronal, el cerebro también lo demuestra. Durante momentos de estrés, confusión o trauma, las redes neuronales se rompen, pierden sincronía. Pero en esa ruptura, el sistema empieza a crear nuevas conexiones, a reorganizarse en un nivel más complejo. Así nacen la resiliencia, la creatividad y la comprensión profunda del sentido. El caos, entonces, no solo destruye el viejo yo, lo reconfigura, y en ese acto de reorganización, la conciencia se amplía. El físico David Bohm decía, el universo es un proceso ininterrumpido de creación, el caos es su respiración. Esa respiración también vive en nosotros. Cada emoción intensa, cada pensamiento errático no son fallos de la mente, sino latidos del proceso creador. Cuando aceptamos el caos, dejamos de resistirnos al cambio y al soltar el control, entramos en sincronía con el flujo del universo. Esa sincronía se siente como paz, no porque el caos desaparezca, sino porque comprendemos su propósito. La calma verdadera no es ausencia de desorden, sino la certeza de que el desorden también obedece a una mente más grande. En ese punto, la conciencia humana se vuelve cósmica. Ya no ve el caos como enemigo, sino como la inteligencia que impulsa toda evolución. Y al reconocerlo, participa conscientemente de él. El caos creador es el espejo de la conciencia. Lo que parece destrucción es solo el universo reorganizando su propia luz. Y lo que llamamos despertar no es otra cosa que aprender a mirar desde el ojo inmóvil en medio del torbellino. Durante siglos, el ser humano confundió la complejidad con el desorden. Pensó que lo que no podía predecirse debía ser azar, pero el universo nunca ha dejado nada al azar. Solo nos ha mostrado un orden demasiado vasto para ser comprendido. La física moderna, la biología y las matemáticas han empezado a descubrir ese orden oculto, esa geometría secreta del caos. Edward Lorenz lo intuyó con su célebre atractor extraño. Un sistema caótico, cuando se observa en el tiempo, no se dispersa sin sentido. Traza una figura, una espiral hipnótica, ordenada, que nunca se repite pero tampoco se destruye. El atractor del caos es un mapa invisible que organiza el aparente desorden de los sistemas naturales. Lo impredecible tiene límites, y dentro de esos límites habita la belleza. El matemático Benoit Mandelbrot demostró algo similar con los fractales. La forma infinita del caos no es caprichosa, sigue patrones de autosemejanza. Lo mismo que ocurre en la costa de un océano ocurre en el dibujo de una hoja, en el crecimiento de una célula o en el flujo de una galaxia. El caos se repite, pero nunca igual. Es orden en movimiento, armonía dinámica, perfección que se rehace en cada instante. Incluso en el comportamiento humano se observan esos patrones. Los ritmos cardíacos, las fluctuaciones del mercado, los ciclos de las emociones, tienen estructuras fractales. Somos ecuaciones vivas en el lenguaje del caos. Los científicos del Santa Fe Institute, pioneros en el estudio de sistemas complejos, descubrieron que cuanto más se desarrolla un sistema, más caos necesita para evolucionar. El desorden no destruye el orden, lo mantiene vivo. El universo se comporta como un organismo que respira, expande, contrae, fluctúa en una búsqueda constante de equilibrio dinámico. Esa respiración se repite desde lo microscópico hasta lo cósmico.
Desde los latidos del corazón hasta los ciclos de expansión del universo. Todo vibra entre el caos y el orden, y esa oscilación es la esencia de la existencia. En la teoría de cuerdas, los físicos postulan que todo lo que existe está hecho de vibraciones, pero esas vibraciones no son uniformes, son caóticas, entrelazadas, interdependientes. Y sin embargo, de ese ruido aparente emerge la sinfonía del cosmos. El orden detrás del caos no es estático, sino creativo, un orden que improvisa, que inventa combinaciones infinitas para seguir explorando su propia posibilidad. Como una melodía que nunca termina, el universo improvisa sobre sus propios temas. Repite secuencias, varía ritmos, añade nuevas notas a cada era, sin perder jamás la coherencia. Lo que llamamos azar es solo el aspecto visible de esa música cuando no podemos escucharla completa. El caos no es desorden, es una sinfonía fracturada que, vista desde arriba, forma la partitura perfecta. Incluso el tiempo parece seguir esa ley. No es lineal ni continuo, se curva, se repite, se bifurca, y en cada uno de esos pliegues el universo reajusta su orden como un fractal de eventos que nunca se repite igual, pero conserva su estructura global. Nada está fuera de lugar, ni siquiera lo que duele, ni siquiera lo que parece absurdo. Todo es parte del diseño invisible de una inteligencia que se reconoce a sí misma a través del caos. Por eso cuando miramos el universo y lo vemos impredecible, incierto, caótico, no estamos viendo su error, estamos viendo su libertad. El orden perfecto no sería vida, sino muerte, la inmovilidad absoluta. Pero el caos es movimiento y el movimiento es conciencia. En el fondo, no existe caos ni orden, solo un mismo principio manifestándose en distintos niveles de armonía. El desorden no niega el sentido, es el sentido que aún no comprendemos. Todo lo que existe, desde el temblor de un átomo hasta la colisión de dos galaxias, baila al ritmo del caos. No es un caos sin sentido, es una danza, un impulso que late dentro del tiempo y al hacerlo crea la realidad que conocemos. Cada vibración, cada azar aparente, cada instante impredecible es una nota dentro de una sinfonía infinita. El universo no busca eliminar el desorden, lo abraza, porque en él encuentra su creatividad. La perfección no está en la línea recta, sino en la espiral, no en la simetría rígida, sino en el movimiento que nunca se repite igual. El caos es el lenguaje de una mente viva, una inteligencia que experimenta todas las posibilidades para conocerse a sí misma. Quizás el sentido último del caos no sea confundirnos, sino despertarnos. A veces la vida se desordena no para castigarnos, sino para empujarnos a crear nuevas formas de ser. En el caos, la conciencia aprende humildad, comprende que no puede controlar el universo, porque ella es el universo. Somos el ojo que observa la tormenta y al mismo tiempo el viento que la mueve. Somos los observadores del desorden y también sus creadores. En cada decisión, en cada emoción, en cada suspiro, participamos en la ecuación infinita que mantiene vivo el cosmos. El caos no es enemigo del orden, es su reflejo en movimiento, una mano invisible que esculpe el tiempo mientras el universo se mira a sí mismo. Y quizás, en los límites del conocimiento humano, cuando la ciencia y el alma por fin se abracen, descubramos que todo, el destino, la belleza, el amor, el caos, es una sola cosa, la inteligencia que sueña. Nada sucede al azar. Cada error, cada duda, cada explosión estelar es una chispa del mismo fuego creador. El universo no juega con los dados, juega con nosotros y nos invita a recordar que también somos parte del juego. Así, cada vida, cada historia, cada mirada es una variación más en la danza infinita del caos divino. Cuando todo parece romperse, recuerda esto: el desorden no es el fin, es el instante antes del renacer, porque el universo no se destruye en el caos, se renueva.